Entrevista ahora en plató porque tenemos invitada a Miren Matanzas, portavoz de Euskal Herria Bildu en Santurtzi. Hola Miren, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pues ya 2 añitos de legislatura. ¿A qué punto ha pasado esto? Pasa rápido, pasa rápido. ¿Y qué balance haces de estos 2 años de ahora que se hacen en mayo, no? Sí, está la mayoría de la gente haciendo un pequeño, estamos ahí en la mitad de la legislatura, ¿no? Un pequeño balance. Bueno, pues la nuestra está siendo un poco, me imagino que todas serán distintas, pero esta está siendo un poco veresi. Empezamos con un ambiente, pues fuisteis testigos además, convulso. Empezamos con que no se admitían mociones, el PNV gobernaba en minoría creyéndose que gobernaba en mayoría absoluta, sin hablar con nadie, y poco a poco, bueno, pues se habrán recapacitado, la experiencia también es un grado y están en otra tesitura, ¿no? Y últimamente, bueno, pues ya parece que empezamos todos los grupos a hablar. Esto que, bueno, bienvenida sea la noticia, que no tendría que ser noticia, ¿no? Porque que los concejales de un mismo ayuntamiento se hablen y se escuchen, pues bueno. Esta está siendo la legislatura de las primeras veces. Primera vez que gobiernan en minoría, primera vez que EH Bildu es primera fuerza de la oposición, primera vez de una comisión informativa extraordinaria. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Lo que no es la primera vez, Miren, es el tema del contrato. A ver, ¿qué está pasando con el contrato de las basuras, la limpieza viaria? Porque yo creo que en un montón de ocasiones habéis, bueno, denunciado, ¿no? Vamos a decir así, entre comillas, porque incluso podría haber incumplimientos que no se está llevando a cabo, pues con la frecuencia, con llegar a todos los sitios donde hay que llegar, ¿no? El tema de contenedores, es decir, no es la primera vez, incluso hubo un pleno extraordinario con este tema, ¿no? Sí, bueno, el tema de la limpieza o no limpieza de Santurtzi, habéis sido testigos también y todo el mundo lo sabe, y a EH Bildu desde luego no se le puede criticar. Hemos sido incansables en este tema, hemos analizado pliegos, hemos denunciado en ruedas de prensa, hemos denunciado en el ayuntamiento, hemos denunciado en pleno, hemos denunciado con fotografías, con datos, hemos buzoneado todo el pueblo con cartas específicas para cada zona, diciéndole a cada vecino, a cada vecina lo que le correspondía, a qué tenía derecho. Bueno, las cosas no daban sus frutos y en noviembre del año pasado, en noviembre del 24, presentamos una moción y estábamos al equipo de gobierno que hiciese una auditoría, porque siempre hemos dicho que los pliegos estaban bien y que el contrato estaba bien. Bueno, la moción salió adelante y al de 3 meses recibimos un documento, pues un documento que prácticamente era una broma, que venía a decir que eso de la suciedad de Santurtzi pues es una cosa fruto de nuestra imaginación, que Santurtzi no estaba sucio. Entonces, a raíz de eso pedimos una comisión informativa especial, extraordinaria, y ahí sí que vimos que la parte técnica estaba preocupada y estaban pues con propuestas de cosas nuevas que iban a hacer, que iban a poner en marcha. Igual últimamente sí que se ha visto un poco una puesta de pilas así general y un poquito más limpio Santurtzi. El trabajo todavía es grande, pero igual están en ello. Y bueno, en este momento se están realizando los pliegos para el siguiente contrato, hemos hecho aportaciones, a ver hasta qué punto se admiten o no se admiten. De todas formas, lo que me gustaría subrayar es que el pliego no es el problema, o sea, el problema es el cumplimiento. Tiene que haber también alguien en el ayuntamiento responsable de hacer ese seguimiento, para lo cual, pues en el área de obras y servicios, por ejemplo, tienen que tener los medios humanos suficientes. ¿Qué propuestas, por ejemplo, habéis hecho en ese nuevo contrato? Miren. ¿En el nuevo contrato? Sí. Pues me imagino que no las tengo yo así muy al día, pues más específicas de cada zona, o sea, los problemas detectados, intentar solucionar las escaleras, los verdines, las vegetaciones. Vale. Pero bueno, es un tema más que, con lo que has dicho, más que de contrato, de que se haga un seguimiento desde el ayuntamiento, que alguien vigile que la empresa que has contratado está cumpliéndote. Mira, sí. Coges el contrato, Santurtzi tenía que estar brillante, porque hay unas frecuencias y unas limpiezas, y todo está exhaustivo, y todo está determinado. Entonces, es el cumplimiento del contrato, la no cobertura de las bajas de los trabajadores, trabajadoras iba a decir, pues no, de los trabajadores. O sea, cuando no hay personal, no se puede llegar a todas las zonas. Cuando las vacaciones no se cubren, pues es que es imposible. Vamos, que os falta el mayordomo del algodón. Del algodón no engaña. Sí. Os falta esa figura. No hace falta algodón, Bueno, vamos a pensar que empieza a estar un poco encauzado el tema. Vale,
Ya lo has dicho tú que propusisteis una serie de modificaciones o de mejoras para ese pliego. Esto quiere decir que sois el principal grupo de la oposición, Euskal Herria Bildu, pero no todo es denunciar, también hay que hacer propuestas. Denunciar no es agradable, denunciar no gusta, o sea, gusta mucho más poner tu granito de arena, tu propuesta, o sea, una posición, pero propositiva, constructiva, siempre que se pueda. Cuando llega el momento de la denuncia, tampoco nos va a temblar el pulso, pero bueno, antes que eso, los otros pasos, eso sin ninguna duda. Me estaba acordando precisamente de una propuesta que hicisteis vosotros relativa al tema de la lanzadera del metro de Mamariga, que la mitad de las veces o no va o va uno de ellos solo o no... Que sí, que la gente está enfadada y pues la gente está enfadada y está enfadada con razón. Y para que esto se vea que es objetivo, la lanzadera de Mamariga, por la razón que sea, a veces por mantenimiento, a veces por averías que van surgiendo, bueno, pues entre 30 y 40 días anuales se reduce el funcionamiento al 50%. Entonces, claro, todos vamos con prisas, todos vamos al metro corriendo, no hay lanzadera. Entonces, bueno, pues la gente está enfadada, yo creo que con toda la razón del mundo. Hablamos con nuestros representantes en Juntas Generales y ellos fueron los que movieron un poco, hicieron las preguntas y, bueno, la respuesta más clara fue que Metro Bilbao dice que el problema es que, yo de esto no entiendo nada, por lo visto esa lanzadera funciona con baterías y esas baterías deben de estar obsoletas. Entonces, bueno, presentamos también aquí una moción que se pedían sobre todo tres cosas, era que se notificase fuera del metro si funcionaba o no funcionaba, que los trabajos de reparación y de mantenimiento se hagan en horario nocturno, y luego, bueno, pues si el mismo metro dice que está obsoleto, que se cambien por un sistema, el que sea, pues más actual y más eficiente. Sí, porque hablamos, fíjate que tampoco tiene tantos años, ¿no?, esa lanzadera. Ay, yo no sé calcular, 15, el tema no lo sé. Aquí comentando, ¿verdad? Sí, que tampoco tiene tantos. Bueno, que van pasando los años. Pasan y cuando dices un número luego metes la pata. Van pasando los años, sí. Anda que no van pasando los años con el Plan General de Ordenación Urbana de Santurtzi. Miren, a ver, sabemos que es un documento complejo y esas cosas, ¿vale? Es verdad, pero yo recuerdo desde la primera vez, bueno, la primera vez, no sé cuándo fue, que se expuso ahí un poco también la Casa Torre, luego, a ver, se tuvo que retrasar porque fue a pleno, pero como no iba, yo creo, a salir adelante, porque no tenía con esta última aprobación, dices. Entonces tuvo que llevarse a otro pleno extraordinario, es decir, que, claro, se ha ido retrasando. A ver, pero las cosas tampoco pasan por casualidad, y a veces parecemos un poco pelmas cuando hacemos un poco de historia, pero es que esto no fue de repente. No. Ha sido un proceso de 12 años y que quede muy claro que en 12 años ningún equipo de gobierno de Santurtzi, ni del PNV, ni del PNV en coalición con el Partido Socialista, ha llamado nunca a EH Bildu para una reunión política, para que cada uno pongamos encima de la mesa qué Santurtzi queremos a futuro. O sea, este PGU lo ha realizado un equipo redactor, claro, pero ordenado por el Partido Nacionalista Vasco y en unos momentos por el Partido Socialista. Claro, cuando llega la aprobación definitiva, cuando están en minoría y cuando el documento es completamente cerrado, se nos apela, sale públicamente, salió Carmele, sale la alcaldesa apelando a la responsabilidad de los distintos grupos políticos. Bueno, a mí me parece un poco de... Vamos a ver, EH Bildu desde luego responsable ha sido en todo momento, nos abstuvimos en las dos aprobaciones que hubo, dos iniciales, nos abstuvimos en la provisional y nos hemos abstenido en esta última. Y la explicación es que es cristalina, o sea, no podemos votar que no porque este PGU es verdad y hay que reconocerlo, que da salida y da solución a esos cientos de familias que llevan desde el 98 fuera de ordenación con lo que eso trae. Pero por otra parte, ¿cómo vamos a votar que sí a un PGU que propone 200 viviendas o más de 200 en Villar, que propone construir en las laderas de Fontuso, que no tiene nada de vivienda de alquiler social, que todo lo de Bullón, las Viñas, todo queda a manos de iniciativa privada? Entonces, a EH Bildu no se le puede pedir tampoco un voto a favor. Entiendo, para que el santurtziarra pueda entenderlo, digamos que el documento, claro, porque un plan general de ordenación urbana va pasando por aprobación inicial, aprobación provisional, aprobación definitiva. Sí. El documento inicial lo tejieron cuando eran socios de gobierno PNV y Partido Socialista. Efectivamente. Y ahora que ya no son socios de gobierno y están además bastante muy distanciados, cuando ya necesitan la aprobación definitiva, ese voto del Partido Socialista ya no lo tenían y apelan a Euskal Herria Bildu a vuestra responsabilidad cuando vosotros no participasteis nunca en el diseño del plan
Plan General de Ordenación Urbana. Lo has resumido perfectamente. No apeló a Euskal Herria Bildu, apeló a todos los grupos políticos. Bueno, Euskal Herria Bildu ha sido coherente con sus ideas y con sus propuestas, pero es que no ha participado en esa elaboración nunca, en ninguna reunión. Entonces, bueno, apelar a la responsabilidad, responsables somos, y yo creo que un rato largo además. Ya, claro, pero luego dar tu voto a algo con lo que no estás totalmente de acuerdo, pues al final abstención, es lo que... Claro, pero ya lo he explicado, o sea, puntos a favor del PGU, bueno, pues toda la gente que ha entrado en ordenación, es que ahí no podemos decir nada, estamos muy contentos, y se veía en el pleno y había gente llorando, o sea, gente que lo ha pasado verdaderamente mal. Es que ha sido décadas esperando... Ha sido desde el 98. Con tu casa declarada fuera de ordenación urbana... Con problemas que al final se convierten en tuyos, y nadie más se acuerda del problema que tienes. Entonces, bueno, en ese sentido, pues nuestro voto podría ser afirmativo. Pero claro, ¿qué hacemos con toda la otra parte del PGU? Entonces... Fíjate, me estaba acordando de que en el último pleno os ha pasado también ancheraco parecido, con el tema del convenio con el puerto, que también os abstuvisteis porque supone una compensación por todo lo que lleva Santurtzi sin mirar al mar debido al desarrollo del puerto, pero claro, también os abstuvisteis porque por lo mismo de siempre, no sabéis casi qué firmáis, por la inconcreción de ese convenio con la autoridad portuaria. Sí, y hay mucha gente que le gusta decir que Euskal Herria Bildu en estas situaciones se pone de perfil. No es ponernos de perfil. O sea, la figura de la abstención existe y no es ponerse de perfil, pero cuando por responsabilidad no te atreves a votar en contra, pero no tienes ningún motivo para votar a favor, eso no es ponerse de perfil, eso es abstenerse. Claro, recordaba, por ejemplo, que decía Josi, compañero tuyo de partido en el Pleno, que decía, si hubiéramos concretado un poquito el convenio, hubierais pedido un poco de opinión al resto de grupos políticos, no hubieran pasado cosas como la del Bidegorri del Paseo Reina Victoria, que primero lo pusieron, luego lo quitaron, luego lo vuelven a poner. Y la carretera cortada durante tantísimos meses, hasta que Portu se puso de uñas, claro. Pero es que, es lo que te decía al principio, es que gobernar en minoría creyéndote en mayoría absoluta, pues es un poco complicado. Y, sin embargo, no os ponéis de perfil porque cuando es necesario, por ejemplo, el tema de los presupuestos, que ya estamos en junio y no se han aprobado todavía, hay un acuerdo por ahí que tenéis, ¿no? ¿Estáis dispuestos a apoyar...? Esta legislatura, mira, te la resumo. El 25 ya nos han dicho que no va a tener presupuestos. Ajá. Eso nos lo han dicho ya en comisión informativa. Entonces... yo creo que todo el mundo en sus casas entiende lo que supone eso, pero eso es que el equipo de gobierno, minoría y del PNV, va a gestionar el dinero de Santurtzi, que no va a pasar por pleno, que los demás no vamos a tener conocimiento más que hasta a posteriori, claro. Los del 2026 nos han dicho que en breve nos van a llamar a alguna reunión. Para que dos partes firmen un acuerdo presupuestario, bueno, pues tiene que haber dos cosas, ¿no? Por una parte tiene que haber una disponibilidad que yo creo que ya EH Bildu ha demostrado que es total, y por otra parte tiene que haber entre esas partes una confianza mínima, saber con quién estás negociando y hasta dónde puedes llegar. Bueno, yo, dentro de una semana o dos se cumple un año, porque los presupuestos son anuales, ¿no? Se cumple un año desde que EH Bildu llegó a unos acuerdos con el equipo de gobierno para los del 24. A día de hoy tenemos puntos muy importantes de los que negociamos, de los que no sabemos absolutamente nada. Entonces yo creo que, a buen entendedor... O sea, que os pasa un poquito como al PNV cuando negocia las transferencias en Madrid, que firma, pero no le acaban de cumplir. Ya, claro, pero cuando acuerdas y cuando negocias y cuando luego toca volver a negociar y lo tuyo no se ha cumplido, pues eso que hablamos de la confianza... Es complicado. La confianza, recuperarla es difícil, perderla es fácil. Estamos viendo cambios, porque fíjate que hemos empezado hablando, como empezasteis estos 2 años que llevamos de legislatura, con esos también distanciamientos, problemas que había, ahora parece que vamos igual acercando algunas posturas para algunas cuestiones. Nos quedan todavía 2 años por delante. Miren, ¿cómo los veis, cómo los afrontáis? Pues... esto que voy a decir va a sonar igual un poco así chulirito, pero vamos a seguir igual, porque creemos que estamos en la metodología y en el camino adecuado, porque nos da sus frutos, porque la gente lo que nos hace llegar es ánimo, venga, es que ricas, tal igual, y bueno, pues vamos a seguir. Por supuesto que la oposición, claro, pero una oposición siempre propositiva, siempre amigable, siempre... Con propuestas siempre, y con denuncia cuando haga falta, o sea, también.
Lo que está claro es que el ascenso de Euskal Herria Bildu en margen izquierda parece imparable. Poco a poco, legislatura tras legislatura, vais subiendo. Dos concejales más en las últimas elecciones hace 2 años. Parece que Sestao y Santurtzi son precisamente los municipios donde más se ha notado ese vuelco. El otro día habéis tenido un acto político todo EH Bildu de Ezkerraldea, que tenemos alguna foto por ahí en Sestao. Sí. ¿Qué habéis hablado? ¿Os habéis dado mucho palmadita en el hombro? ¿Qué buenos somos? Bueno, no, ¿Qué es lo que habéis comentado? Estamos contentos, pero sí, esas son las fotos. Estamos contentos, pero no fue autobombo, ni muchísimo menos, ¿eh? Bueno, eso es lo que se ve, fue el acto público, pero bueno, primero estuvimos trabajando en asamblea, pues fue un poco la valoración, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy, pero a nivel de comarca, a nivel de Ezkerraldea, que hemos hecho en estos, comparar un poco los 4 ayuntamientos, porque el momento de las elecciones fue un momento de subidón. En Ezkerraldea tenemos 20 concejales, que es muchísimo más, se puede trabajar mucho más, pero bueno, también es verdad que quedan 2 años, y en esos 2 años pues seguiremos para adelante. A ver, se puede decir una cosa con humildad, pero con orgullo son compatibles, ¿no? Bueno, pues con mucha humildad, con toda la del mundo, pero con todo el orgullo del mundo también, Euskal Herria Bildu va a seguir trabajando igual, porque nos consideramos y vemos que va a ser así la alternativa natural a los gobiernos actuales, que vemos completamente desgastados, y nos sentimos con fuerzas suficientes para hacerlo, y para hacerlo bien, además. Bueno, pues como seguiréis haciendo propuestas, denuncias y demás, nos seguiremos viendo tanto en las ruedas de prensa habituales, como espero que pases por aquí por Plato más veces. Yo siempre os digo que cuando me digáis. Analizar la actualidad del municipio marinero, acotillarnos todo lo que quieras, miren. Acotillar todo, y además que es una forma muy fácil de llegar a todos los santurciarras que ahora mismo están comiendo, fregando o lo que sea, y bueno, pues poderles contar un poquito cómo van las cosas. ¿Cómo va el municipio? Es que ricasco, miren. Suey. Venga, Venga.